El artículo tiene como título "Las bacterias diazotróficas del maíz exhiben rasgos multifacéticos de promoción del crecimiento vegetal en múltiples huéspedes". Esto es del área ambiental. Como introducción tenemos que el artículo nos habla de bacterias diazotróficas, que significa que son bacterias capaces de fijar el nitrógeno atmosférico o también del aire en una forma asimilable para la planta, como por ejemplo el amonio. Esto se debe a que poseen la enzima nitrogenasa. Las plantas en general pueden desarrollar un microbioma en su entorno, especialmente en las raíces, que está enriquecida con bacterias que promueven su crecimiento, conocida como bacterias promotoras del crecimiento vegetal, o abreviado PGPV por sus siglas en inglés, que también se menciona mucho en el artículo, y también los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal, o PGP, que también lo vamos a ver más adelante. Esto se refiere a las distintas maneras o mecanismos en que estas bacterias ayudan a la planta, como por ejemplo la fijación de nitrógeno o la biosíntesis de auxinas, como el ácido indol 3 acético, o abreviado como IAA. Este artículo nos habla sobre el maíz Sierra Mixe, que es una variedad local de México que fue cultivado durante mucho tiempo en campos deficientes de nutrientes sin fertilizantes sintéticos, y obtiene entre el 28 y 82% de su nitrógeno del aire, y alberga PGPB capaces de fijar nitrógeno dentro del mucílago de sus raíces aéreas, como podemos ver en la imagen de ahí abajo. Y bueno, las hipótesis de este artículo es que se cree que las bacterias aisladas del mucílago del maíz Sierra Mixe pueden tener otros mecanismos que promueven el crecimiento vegetal, además de la fijación del nitrógeno. También de que estas capacidades no se limitan solamente al maíz, sino que también a otros aislados son capaces de conferir este PGP a otros sistemas de cultivo. Entre esos objetivos están escanear genomas de aproximadamente unos 500 diazótrofos en busca de genes marcadores indicativos de rasgos directos de PGP que influye en la biosíntesis de ácido indolacético, y que es el gen que produce su biosíntesis, y tienen el gen específico que es el IPDC o PPDC. También la utilización de ACC, que es el 1-aminociclopropano 1-carboxilato como fuente de nitrógeno, y bueno, evaluar si los aislados pueden utilizar ACC como fuente de nitrógeno, y que permite identificar bacterias con ACC desaminasa que podrían ser utilizadas como bioestimulantes para mejorar el crecimiento de las plantas, incluso en condiciones adversas. Y por último, la solubilización del fosfato, que también se tiene un gen específico, y las enzimas también que están involucradas en este proceso de solubilización de fosfato. Y por último objetivo se tiene evaluar el potencial de la actividad PGP en cultivos no cerealeros en la inoculación en la planta clonada, en este caso de Solanum tuberosum, que es la papa, identificando candidatos a PGPB entre los aislamientos. Como metodología se tiene que, bueno, en este artículo hicieron un análisis del genoma y descubrimiento de genes PGP. También hicieron ensayo de fijación de nitrógeno en estas bacterias aisladas, ensayo de utilización de ACC. También se tiene el ensayo de biosíntesis de auxina, también el ensayo de solubilización de fosfato en las bacterias aisladas, el in vitro análisis de datos del ensayo PGP, también el cultivo bacteriano en planta, que ya se basa en el ensayo de inoculación de papa. También el ensayo de inoculación de plántulas de papa para detectar PGP. Cultivos bacterianos para inoculación con papas en invernadero. La inoculación SYNCOM con aislado de bacterias en papas cultivadas en invernadero. También los experimentos de inoculación con maíz convencional en un invernadero. Y finalmente el análisis estadístico de los resultados del experimento de inoculación. En los resultados y discusiones tenemos la figura 1, donde nos muestra 3 paneles, el panel A, B y C, donde analizamos los genomas de las bacterias diazótrofas. Esto se dio con el modelo de Dos Santos y otros autores, que fue propuesto en un artículo. Dos Santos positivos significa que son las bacterias que poseen los 6 genes esenciales NIF, que son considerados necesarios para la fijación de nitrógeno según el modelo propuesto de Dos Santos, como se mencionó antes. Los semidosantos o SDS se refiere a las bacterias que tienen algunos, pero no todos los genes esenciales del modelo Dos Santos. Y los dosantos negativos o DSN indica que las bacterias carecen de todos los genes esenciales NIF del modelo Dos Santos. En esta figura
En cada panel vemos que están agrupados. En el panel A vemos los DSP, en el panel B vemos todas las bacterias que son SDS y en el panel C vemos las bacterias del grupo DSN. Vemos un dendrograma circular también en cada panel que muestra las relaciones genómicas entre las bacterias dentro de ese grupo. Las bacterias que están más cerca en este árbol son más similares genéticamente. También tenemos los mapas de calor, que son los colores que representan en cada anillo alrededor del dendrograma. Y vemos que el primer anillo, el más interno, es el género de la bacteria. Como vemos en la tabla de la derecha, vemos que dice género y cada género de bacteria tiene diferente color. Entonces el segundo anillo, o el que le sigue, es la relación de fijación biológica de nitrógeno, o BNF. El siguiente anillo muestra la utilización de ACC. El siguiente anillo muestra la biosíntesis del compuesto IA. Y el quinto anillo más externo muestra la solubilización del fosfato. En cada anillo los colores más intensos indican valores más altos para ese rasgo en particular. Por ejemplo, un color más intenso en el anillo de BNF significa una mayor capacidad de fijación de nitrógeno. Y al comparar los tres paneles podemos ver que las bacterias DSP o dos santos positivos, que es el panel A, generalmente muestran colores más intensos en todos sus anillos, lo que nos dice que tiene fuertes capacidades en todos los rasgos de PGP que se midieron. Y las bacterias del panel B y C también muestran estas capacidades, pero con menor intensidad que las dos santos positivos. La figura 2 nos muestra la inoculación SYNCOM de papa en invernadero, y esto nos ilustra cómo se diseñaron mezclas bacterianas o SYNCOMs para los experimentos en invernadero. Se seleccionaron bacterias basándose en su contenido genético y su desempeño en los experimentos anteriores con plantas individuales. Las plantas inoculadas con SYNCOMs tendieron a tener mayor peso de brotes, raíces y tubérculos en comparación con los controles no inoculados. Un resultado particularmente interesante fue que las papas Red Lazoa inoculadas con el SYNCOM F, como observamos en el gráfico, produjeron el doble de tubérculos que las plantas control. Estos resultados nos dicen que las mezclas bacterianas pueden tener efectos beneficiosos para el crecimiento y la productividad de las plantas de papa, incluso en condiciones de invernadero que son más cercanas a las condiciones de campo. La tabla en la parte superior nos muestra la información sobre los aislados bacterianos seleccionados para los experimentos de inoculación. Esta tabla incluye la clasificación taxonómica, o sea, el género, el grupo NIF al que pertenece y la presencia o ausencia de genes específicos relacionados a promoción del crecimiento vegetal. Los SYNCOMs son combinaciones de varios aislados bacterianos, donde nos indica eso en la tabla B, que cepas combinaron para crear estas SYNCOMs. El gráfico de abajo observamos que muestran los resultados de las inoculaciones con estos SYNCOMs con dos tipos de papa, la papa Red Lazoa y la papa Rosette Burbank. El eje vertical representa el número de tubérculos producidos por las plantas de papa y la gráfica muestra que algunas SYNCOMs, particularmente la SYNCOM F, aumentaron significativamente el número de tubérculos producidos por las plantas de papa Red Lazoa en comparación con el control. La figura 3 nos muestra los resultados de la inoculación de plantas de papa Red Lazoa con aislados bacterianos individuales de la colección de mucílago bajo diferentes condiciones de fertilización. La figura está dividida en los paneles desde la A hacia la H y cada uno representa diferentes mediciones, como lo vemos en la parte de la derecha. Cada panel o cada letra compara los efectos de tres diferentes aislados bacterianos, como lo vemos en el eje X, junto con el control, y el control también estaba inoculado. Los gráficos muestran estimaciones promedio con intervalos de confianza, indicando cómo cada aislado afectó el crecimiento de las papas y la producción de tubérculos bajo diferentes condiciones de nutrientes. Es notable que el aislado o el segundo aislado del eje X, que es el 20-18-49, aumentó significativamente el número de tubérculos en comparación con el control en el panel G, y los resultados demuestran que estos aislados derivados del mucílago pueden promover el crecimiento y desarrollo de las papas con efectos variables dependiendo del aislado y las condiciones de nutrientes. En el artículo se concluyó que las bacterias diazotróficas aisladas de mucílago de las raíces aéreas tienen la capacidad de promover el crecimiento de cultivos mediante PGP. La mayoría de los aislados estudiados presentan genes para la ACC desaminasa, producción de ácido indolacético y solubilización de fosfato, y demostraron estas capacidades en pruebas de laboratorio.
También que las bacterias diazotróficas de mucílago tienen un gran potencial para desarrollar bioestimulantes eficaces para diversos cultivos, contribuyendo a una agricultura más sostenible. Y no solamente en cultivos de cereal como lo es el maíz, sino también en cultivos de papa.